Katherine Joanna Kuhlman nació el 9 de mayo de 1907 en Tulsa. En 1976 fue una predicadora estadounidense considerada como una de las más populares influentes del siglo XX y viajó mucho por los Estados Unidos en muchos otros países, celebrando cruzadas de curación entre los años 1940 y en 1970. Kuhlman tenía un programa de televisión semanal, la década de 1960 y en 1970. ¿Y quién era esta predicadora Katherine Kuhlman? Generó mucho conflicto en transcurso cuando ejercía su ministerio. Ciertamente en su ministerio hubo pruebas y dificultades, hubo demanda de su ministrador. Esta mujer tuvo, y Dios comienza a expandir el ministerio de esta mujer, que ciertamente Dios la usaba en sanidad y su fama se entendía con los milagros. Y después de una beca de 1967 en Filadelfia, en William Knowles le realizó un estudio del caso de 23 personas que dijeron que habían sido curadas durante uno de los servicios. Los seguimientos a largo plazo de Knowles concluyeron que no había cura en esos casos. Una mujer de quien dijo que se había curado de cáncer de la columna, arrojó su aparato ortopédico y cruzó corriendo en el escenario a la orden de Goodman. Su columna se derrumbó al día siguiente y murió 4 meses después. El análisis de Knowles de Kuhlman fue criticado por los creyentes. El médico dijo que Knowles había citado solo uno de los servicios de Kuhlman y no hizo un seguimiento con todo ello y aquellos que dijeron que había sido sanado allí. Y Richard produjo un libro de evidencia en el apoyo de curaciones milagrosas de Kuhlman. Y el profesor de filosofía cristiana argumentó a favor de las afirmaciones. El autor Craig concluyó también afirmar que todos fueron sanados. Ciertamente esta mujer fue una mujer de Dios, una mujer que Dios la usó en milagro. Si uno lee la historia y se pone a investigar de esta mujer ciertamente tuvo crítica, tuvo levantamiento en su ministerio, pero esta mujer no se detenía por seguir predicando la palabra de Dios. Esta mujer daba enseñanza, cómo hacerse amigo del Espíritu Santo, cómo tener una intimidad con el Espíritu Santo. Y hoy en día esa enseñanza no ha edificado a nosotros. No. Aunque estuvo fracaso, aunque estuvo dificultades en su ministerio, ciertamente esta mujer confiaba en Dios, confiaba que el único amigo era Dios. Aunque tuvo contienda, demanda, esta mujer era indetenible. Esta mujer nos da una enseñanza que nosotros tenemos que seguir para adelante, que nosotros tenemos que confiar en Dios, que nosotros tenemos que agarrarnos de Dios, a ser amigos de Dios, a conversar con el Espíritu Santo, a tener anhelo. Esta mujer, según su historia, dice que ella era pegada a la palabra de Dios. Esta mujer siempre estaba leyendo, buscando de Dios, ayunando, buscando su presencia, haciendo esa intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros tenemos que tener esa intimidad día tras día. A los 14 años esta mujer comienza a predicar el Evangelio. Esta mujer no sabía que iba a marcar al mundo entero y aún se sigue hablando de ella. Esta mujer tenía una intimidad con Dios, con el Espíritu Santo. Ciertamente cuando ella estaba ya en su lecho de muerte, en morirse, en su último minuto, ciertamente esta mujer dijo: no me oren, yo me voy con el Padre. En poca palabra, ciertamente esta mujer confiaba y creía quién era su creador. Esta mujer confiaba en Dios. Si tú conoces su historia, cuéntanos en los comentarios qué te edificó, qué cambió en tu vida, qué reacción tuviste al leer su libro, El Espíritu Santo de Dios. Ciertamente nos da una enseñanza y su historia
Yo siempre digo, cojamos lo bueno y desechemos lo malo, porque somos humanos y fallamos. Lo más importante es humillarnos ante su trono y pedir a Dios misericordia. Dios permitió que esta mujer en su ministerio hiciera mucho milagro, mucha sanidad, y hablase también del Espíritu Santo, que ahí está su libro. En transcurso de la historia se sigue hablando de ella, en transcurso de los años se sigue hablando de ella. Es una mujer, o era una mujer, que cambió la historia a través de su prédica, a través de su sabia palabra. La mujer que le vinieron pruebas y dificultades en su ministerio, le vinieron levantamientos, y aún así seguía predicando. Ciertamente vivimos en un mundo incrédulo, en un mundo que no todo el mundo cree. Hay muchas personas que es mentira, hay muchas personas que es falso, hay muchas personas que siempre investigan, pero los que quedan en vergüenza son ellos, porque cuando Dios hace algo con una persona, Dios lo hace. Si Dios sana, Dios sana. Si Dios liberta, Dios liberta. Hay muchas personas que no creen en estos milagros. Hay muchas personas que no creen que Dios puede levantar hasta el mismo muerto. Y es así, nadie cree en los milagros, nadie cree en los prodigios. Vivimos un mundo incrédulo, vivimos un mundo que nadie cree en Dios, la mayoría, la mayor parte. Por eso siempre oremos a Dios para que Dios tenga misericordia del mundo entero, porque hay gente que le hacen daño a los evangelistas, a los pastores. Hay gente que son perseguidores. Hay gente que cuando Dios te levanta con un propósito y un llamado, hay gente que te están persiguiendo para que ese llamado no siga fluyendo, para que el ministerio no crezca. Pero cuando Dios llama a un hombre y una mujer, el ministerio tiene que darse a flote, porque fue Dios que llamó a ese hombre. Y lo que de Dios permanece. Aunque el diablo diga lo que diga, cuando Dios marca un hombre, tiene que permanecer, tiene que seguir hacia adelante. Son gente indetenible porque fue Dios que lo llamó, a menos que se deje llevar de la voz negativa. Ellos son los que tienen la decisión de seguir para adelante o de no seguir más. Vivimos, Señor, en un mundo, como dije, en un mundo que el diablo le ha cegado el entendimiento de muchos, para que no le alumbre el evangelio, para que no le alumbre a Jesucristo, para que no sea salvo de su pecado, para que no tenga la salvación de su alma. Y por eso, señores, Dios va a seguir llamando a muchos hombres. Por eso Dios tiene preparado a muchísimos evangelistas, muchísimos pastores, para marcar la historia en estos últimos tiempos que nosotros estamos viviendo. Por eso Dios quiere lo mejor para el ser humano. Dios quiere lo mejor, pero el ser humano sigue en su delito, en su pecado, se deja engañar del diablo, que el Señor lo reprenda. Así esta mujer comenzó a los 14 años y predicó un evangelio que salva al hombre. Esta mujer tuvo fracaso, no tuvo hijo. La historia no registra que tuvo hijo. Tuvo un fracaso. Aún encima de su fracaso, esta mujer seguía predicando a Cristo. Ciertamente, Señor, esta mujer tuvo fracaso. No tuvo un matrimonio como todo el mundo a veces piensa. Un matrimonio con hijo, con un hombre de Dios. Pero esta mujer ciertamente cometió un error de casarse. A veces, señores, no podemos desesperarnos. Señores, no podemos tomar fáciles decisiones a la ligera. Digo fácil, porque ciertamente es fácil casarse. Pero si tú no tienes dirección de Dios,
tú no permaneces en ese matrimonio. Por eso, tomemos buenas decisiones, señores. Oremos a Dios para que Dios nos guíe, para que sea Dios tomando el control de todo. Por eso Dios te bendiga, Dios te guarde. Comenta si te gustó este video. Deja tu comentario. Dios te bendiga.